a dar a Adri mientras estábamos cantando la de Tu Voz, ¿cómo es? Esa, ¿cómo es hay una parte que dice? Me dejo llevar, esa parte, me dejo llevar. Mientras el misio decía eso, me dejo llevar. Qué lindo es empezar una prédica al revés. ¿Trajo su Biblia? Los que trajeron la Biblia, ya sea enlatada, o sea en el celular, o en la mano, levántenla, levántenla. Bueno, los que no la trajeron, acérquese a un cristiano. Porque vamos a leer mucho. Y usted, ya no le pido que traiga la Biblia de papel. Hay algunos que tenemos nostalgia y todavía queremos escuchar el ruidito de las Biblias, ¿vieron? Y hasta el, mírenme, ¿sí? Pues lo hemos hecho, ¿no? Para pasar la Biblia. Y lo disfrutamos. En mi casa tengo muchas Biblias de papel, tengo diccionarios, tengo de todo. Lo que pasa es que uno se acostumbra a la tecnología y tiene, en vez de, si yo quiero leer 7, 8 versiones, debo traer las 8 versiones. Y encima que le agregan los comentarios cada vez más pesados, debemos alquilar un carrito de supermercado. Pero en la tablet uno tiene 40 versiones, tiene 500 diccionarios. Estoy vendiendo tablets, no, mentira. No estoy vendiendo. Pero uno tiene acá de todo y por eso no traemos la Biblia de papel, pero la disfrutamos. Porque ¿se acuerda cuando hacíamos esto? Hoy ya me mandan nota antes de empezar a predicar. Imagínense a las 12:20, Adri me manda un... Cuando agarrábamos No te entiendo, Darío. No entiendo. ¿El micrófono? Ah, ok, gracias. Siempre hago yo esa seña y pensé que lo tenía cerca hoy el micrófono. Gracias, Darío. El resaltador, cuando agarrabas y desde antes no había clases de preadolescentes, había de niños y ya algunos teníamos bigote, nos afeitábamos, pero seguíamos la clase de niños. Y ahí al toque ya después enseñábamos. ¿Sí? ¿A quién le pasó eso? No me estoy burlando de una situación, pero a algunos de nosotros nos pasó eso. Yo me acuerdo, Adri, no está Adri, ¿no? Uy, está. Adri la peinaban con el jopo cuando venían los ensayos de coro de jovencitos. En vez de viajar así en el colectivo, se agarraba con el jopo del gozo. Es verdad, ¿no? Da fe de eso porque va a parecer que estoy hablando mal de vos, pero es verdad, ¿no? O sea, ella daba testimonio de eso. Ahora, no nos burlamos de eso. Bueno, acá no me burlo, en casa a veces sí, miro algunas fotos. Pero no es burlarse de una época, pero hay cosas que no deberíamos perder. Como por ejemplo, cuando estás leyendo la palabra, de poder resaltar lo que el Señor te habla. Y hay veces que con el tiempo vas a leer su palabra y te encontrás con eso resaltado y alguna notita que hacíamos al pie de la Biblia. Decimos, wow, pasan los años y Dios ha sido fiel. Pasan los años y Dios ha sido fiel. ¿Podés decir amén? No pierdas el resaltar. Ahora lo podemos hacer inclusive en la tablet, en el iPad, en la marca que sea, te da la opción de resaltar. Pero yo por las dudas en mi escritorio todavía tengo algunos resaltadores por si me falla el iPad. Porque déjame decirte proféticamente esto, no habrá una vez que no leas la Biblia que no seas impartido por su palabra misma, porque la Biblia es viva, es eficaz en todo tiempo. Yo me acuerdo, trabajaba como cadete, trabajé desde chico, no me hago el trabajador, pero trabajé como farmacéutico a los 11 años en la esquina de mi casa y recetaba medicamentos ya a esa edad. Después no los vi, no volvieron más. Sí. Sí, él me entendió. Después me tocó trabajar como en un taller de joyería. Después me tocó trabajar en un lugar de repuestos para el automotor. Y me acuerdo cuando me mandaban a Capital con varios bolsos, porque no había remis en aquel tiempo, a buscar las juntas, los cojinetes, los aros de pistón. La tengo re clara. Ustedes esto no lo sabían de mí, ¿eh? He lavado motores en la potasa
con 0 grados trabajando con mi hermano. Después me vengué. Algunos no saben lo que es potasa y no saben lo que es motor, ¿sí? Tiene que ver con los autos. Y me acuerdo que me llevaba ¿vieron el Nuevo Testamento de los Gedeones? O sea, eran como eso, pero yo los había comprado en el bolsillo. 15 años, más no tenía. Me acuerdo que desde que subía al 160 hasta que me bajaba en Palermo, que parecía tan lejos, bueno, hoy sigue siendo, porque con todos los cortes que hay no llegamos más a Palermo, pero me acuerdo que estaba feliz porque me leía todo el capítulo de Juan, todo Juan, ¿no? No entendía todo, pero después a la noche llegaba a casa y agarraba un fibrón o un resaltador y marcaba lo que el Señor me había hablado en el día. Hoy quizás en el colectivo agarramos el WhatsApp y whatsappeamos. Y quizás hemos dejado de lado algunas lecturas. Esto no era para que te acuerdes del resaltador, esto es otra cosa. Pero yo te invito a volver a la palabra. Te invito a volver a la Biblia. La fuente de sabiduría es la palabra, porque la palabra fue viviente y caminó entre nosotros, dice Juan. La palabra es el Señor mismo en nosotros. Levanta tu mano al cielo, por favor, cierra tus ojos. Yo declaro, Señor, que tu palabra será revelada a nosotros. Señor, volvemos a la fuente, volvemos a tu palabra. Hemos leído tantos libros, Señor, y nos han hecho bien, pero no hay mejor libro que tu palabra. Declaro que vendrá un tiempo de revelación nueva sobre nuestras vidas, nuestros ojos serán alumbrados. Señor, declaramos que allí en la intimidad o en el colectivo o en la oficina o cuando tengamos 15 minutos de libre en el trabajo, lo utilizaremos no para comunicarnos con todo el mundo. Señor, queremos comunicarnos con vos, queremos establecer un fluir, que vos siempre estuviste dispuesto. Nosotros nos hemos entretenido, Señor. En esta mañana nos despojamos de todo entretenimiento y declaramos que en esta mañana vamos a subrayar en nuestro espíritu varias palabras y varios versículos, porque entendemos que viene un tiempo en donde caminaremos como en este momento estamos caminando en base a palabras que hemos recibido años y meses anteriores. Caminaremos en base a la palabra que nos darás en esta mañana. Lo declaro en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor. Cuando cantaban Me dejo llevar, ya van los niños, en un segundito van, pero quiero también impartir esto a los niños, porque Lucio me preguntó qué significaba. Jeremías 20:7. Y es una palabra que ayer, estando en Sin Fronteras Saladillo, cumplieron 2 años, y estuvimos compartiendo allí con Darío y Laura, y también fue la familia de Sin Fronteras, Mercedes. Tuvimos un tiempo de adoración al Señor tremendo y estuvo ministrando el profeta Julián Ríos, que muchos lo conocen. Él habló de una forma muy práctica y algunas de las cosas que él habló ayer, de lo que significa permanecer, las voy a tocar en esta mañana porque lo tenía anotado y sí voy a sumar algunas palabras específicas que Julián dijo para enriquecer la prédica de hoy, porque realmente fue muy bueno. Pero él en un momento leyó, más bien recitó Jeremías 20:7, que se me fue, y dice: me sedujiste, Señor, y yo me dejé seducir. Me dejo llevar por el sonido de tu voz. El Señor siempre nos va a impartir, y hay veces que decimos: Señor, yo decidí aceptarte en mi corazón. Hasta en eso hemos sido orgullosos en el Señor. Hasta en eso nos hemos hecho cargo, no, pero yo decidí. No sé si alguno dijo eso, no, porque yo acepté al Señor. Mi querido hermano, el Señor te sedujo, te atrajo. Él produjo la atracción para que vos fueras, para que te encontraras. Si no, no hubiese habido oportunidad para que lo lograras. Porque nunca se trató de nosotros. Siempre se trató de Él, siempre.
En algún lado nos hemos perdido diciendo, no, porque yo hice la oración y recibí. ¿Está mal la oración? No, está re bien. Pero tiene que ver con Él. Él te sedujo, Él te atrajo, Él te provocó. Hay un momento en que yo debo dejarme llevar por el sonido de su voz, porque Él jamás nos va a obligar, pero sí nos va a seducir. Y fíjense lo que dice la segunda parte del versículo. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. ¿Se acuerdan la pulseada de la semana pasada con el Dios Tebito? Hay un momento que uno trata de imponer su yo y trata de hacer las cosas como uno quiere. Pero cuando se nos revela lo que el Señor quiere hacer con nosotros y su gracia, uno se deja seducir porque siempre sabe que lo mejor que nos puede pasar es dejarnos vencer por su amor. Me dejo llevar un momento más. Cierre sus ojos, déjese ministrar por el Espíritu Santo en esta mañana. Los niños pueden ir a la clase de 2 a 10 años, pero no se distraigan, no se distraigan. Señor, así como los niños van a la clase, así corremos. Así corremos. Por más que vivís aquí dentro, hay momentos que necesitamos correr a tus brazos, Señor, porque los necesitamos. No desde lo almático, pero sí desde el Espíritu. ¿Cuántas veces provocamos una desconexión? No a causa tuya, porque vos vivís en nosotros, pero nosotros sentimos que algo se desconecta. Sentimos que no tenemos la voz clara de tu voz, de tu sonido. Que no tenemos la voz clara de tu sonido. Señor, nos despojamos de todo lo que hoy afecta a nuestro oído, de todo peso y pecado que nos asedia. Señor, nos hemos equivocado 1,000 veces, pero siempre hubo una voz que nos sedujo y que fue más fuerte que nosotros. Por eso, Señor, hoy una vez más renunciamos a nuestra voz. Renunciamos a nuestra propia visión, a nuestros propios sueños, para enfocarnos en tu voz, para enfocarnos en tus sueños, para enfocarnos en lo que vos querés en nosotros. Señor, perdónanos por tanta distracción. Solamente queremos lo que sale de ti. Queremos permanecer en tu presencia, reposar en tu presencia, Dios. Reposar en tu presencia, Señor. En el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Fuiste más fuerte que yo y me venciste. Venimos hablando de vida y de autoridad en los meses de junio y julio. Ahora entiendo por qué no cantaste, Nadia. Venimos hablando mucho de autoridad en el mes de junio y bastante de vida en el mes de julio. Y hoy estamos cerrando con este tema. Y el mes que viene arrancamos con servicio. Justo para el Wake Up, ¿vio? Vamos a hablar en 4 domingos acerca del servicio, de lo que es servir apasionadamente y qué pasó si hemos perdido la pasión en el servicio. Cuáles son los motivos de haber perdido la pasión en el servicio. Pero entendemos que Dios viene trayendo un tiempo de restauración, inclusive en la pasión en el servicio. La semana pasada les hablaba acerca de lo que significa la vida en oración. Y que si bien vivimos una vida de oración, o al menos debemos vivirla, o al menos eso es lo que dice la palabra, hablaba de la importancia de poder seguir para los que vienen orando e incrementar un tiempo o separar un tiempo a aquellos que no lo vienen haciendo. Entendemos que
la forma en que alimentamos la vida del Espíritu, la vida del Señor en nosotros, es a través de su palabra y a través de la oración. Y qué bueno encontrar, como les decía recién, un tiempito en el día para poder hacerlo, ya sea viajando en el colectivo, o en donde usted esté, o en el tiempo que pueda separar para poder orar y para poder leer su palabra. Abrimos la Biblia en Efesios capítulo 1, versículo 20 al 22. Todavía no lo vamos a leer, pero quiero ponerlos un poquitito al tanto de lo que hablamos la semana pasada para aquellos que no estuvieron. Y hoy hay un montón tampoco que no están, algunos enfermos, otros de vacaciones, otros la llovizna era muy fuerte. Pero acá estamos los fieles. Digo lo mismo a usted cuando no está. Se ponga contento. Y comentaba la semana pasada acerca de lo que vivimos como argentinos con respecto a todos los expedientes que son cajoneados. Esa es la palabra, cajoneados. Nash en el Instagram, ella me corrige el vulgarismo que yo digo, y ella puso encajonados. Y está bien. Pero en la parte vulgar como argentinos es cajonear un expediente, es dejar algo pendiente, ¿sí? Dejar algo pendiente cuando no lo queremos hacer, ¿sí? Y sabemos que la corrupción lleva a eso, a dejar cosas sin resolver. No hace falta ir a alguien que trabaja con jueces para saber que hay expedientes que se van dejando de lado porque hay otros más importantes y porque no alcanzan los jueces, para no tratarlos de corruptos a todos, porque creo que hay jueces que no lo son. Pero de la misma forma en que llamamos corruptos a personas que atrasan casos al propósito, o porque no se quieren tocar, o porque no quieren mandar a determinada persona a preso o presa, entonces se van dejando de lado, los van cajoneando, los van dejando para después, ¿sí? Y nosotros tenemos algo de corrupción en ese sentido como iglesia. Hay cosas, de hecho, todas las cosas que el Señor hace en la tierra las hace a través de su iglesia. Y hay cosas que están atrasadas a causa de la iglesia. Hay cosas que no se han llevado adelante a causa de la iglesia. Hoy estamos casi atrás de las leyes que están saliendo, por no decirle atrás de todo. Algunas cosas se nos han atrasado en la iglesia. Y hay veces que nos conformamos con estas palabras como diciendo Dios sigue teniendo el control, y yo utilizo mucho esa palabra porque creo que Dios, aún en medio de la crisis y aún en medio de las leyes, Él sigue teniendo el control, pero hay una gran realidad que no podemos dejar de hacernos cargos, y es que Dios no hará nada fuera de su iglesia, porque su iglesia es su cuerpo y es la extensión de Cristo en la tierra. Y yo sé que por más que venimos hablando mucho esto, hay gente que todavía no ha creído esta palabra de todo, aunque la Biblia lo enseña y lo dice. Hay gente que todavía es como que, yo dije varias veces esta expresión, como a veces cuando se van a pelear, el gato ve a un perro, ¿vieron? Y como que se levanta los pelos así y va para atrás como... Con esa expresión hay veces que cuando hablamos de que somos el cuerpo de Cristo, todavía no lo terminamos de entender. Lo decimos, sí, pero debemos hacernos cargos de la función y de lo que Él nos dejó que hiciéramos. Y una de las cosas para llevar adelante y para hacer lo que debemos hacer es saber su voluntad. Y su voluntad no se va a saber estando distraídos. Él está dispuesto a hablarnos todo el tiempo, pero ¿por qué necesitamos separar un tiempo? Y soy muy insistente con esto, porque es el momento en donde nos despojamos de todo lo que nos distrae. E inclusive cuando estamos orando hay muchas veces que nos distraemos. Pero vamos a leer juntos Efesios 1:20 al 22, por favor. Si lo tiene, dígame amén. ¿Lo tiene allá? Ah, son vivos. Dice, lo cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Vamos al 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas. ¿A quién? A la iglesia.
Por eso hay una responsabilidad tremenda sobre la iglesia y debemos hacernos cargo en lo que el Señor nos ha dado. Yo la semana pasada les hablaba, no llegué a este versículo, lo dije por arriba, pero les hablaba acerca de que muchas veces solamente nos quedamos con la muerte de Cristo, y eso está muy bien porque Él redimió nuestros pecados, Él nos dio una nueva vida. En la cruz hay un nuevo comienzo para nosotros, pero muchas veces nos quedamos en la oración colgados en la cruz, o sea, solamente aceptando su salvación, y eso no está mal, es muy correcto, pero casi siempre, hay momentos en la vida, yo creo que hay etapas en donde solamente oramos desde esta posición, en donde lo único que hacemos es sentirnos sucios en pecado y pedirle perdón al Señor que perdone nuestros pecados. Y no está mal hacerlo todos los días, el problema es que si nos quedamos ahí, ¿sí? Después, algunos de nosotros vamos a la segunda posición de oración, que es la resurrección de Cristo. Y es el poder en el que Cristo, al resucitar, nos posicionó. Algunos lo llaman el poder del tercer día, que tiene que ver con el milagro y que venció a la muerte, y que inclusive orando por los enfermos y orando aún por los muertos, resucitarán. Y ahí tenemos testimonios de que ha pasado y sigue pasando en diferentes partes del mundo. Entonces, en lugares de África, nos cuentan los misioneros, y en otros lugares, es bastante normal que los muertos resuciten, porque el Señor, no hay otra forma de que la gente crea que no haya, si es que no hay algunos milagros. Entonces, en algunos lugares del mundo es muy normal que esto pase. Y no estamos hablando que hay megas iglesias. Pasa en los lugares donde los cristianos muchas veces son perseguidos porque el Señor se da a conocer a través de los milagros. Siempre los milagros y las señales justamente serán eso, señales que nos lleven a conocer al Señor. No podemos poner nunca como fin nuestro las señales. Siempre el fin es que lo conozcan. Entonces hay veces que oramos por los enfermos y está muy bien y nunca debemos dejar de hacerlo, tanto de orar por nuestros pecados y por los demás, por el pecado de los demás, orar por nuestros milagros y por los demás, y eso está súper correcto y hay que seguir haciéndolo, pero muchas veces como cristianos nos quedamos ahí, en esas dos oraciones, en el perdón de los pecados y en la sanidad o en los milagros. Pero hay un tercer tipo de nivel de autoridad o de oración, y es el nivel o la oración de la ascensión. Y es orar desde la posición en que Cristo nos ha establecido, y hoy como iglesia permanecemos como cabeza, sentados en los lugares celestiales con Cristo. El asunto es que no siempre oramos desde esta posición, y esta es una posición de autoridad que a la iglesia le fue delegado, pero que no todos accedemos o accesamos a esos niveles de oración. ¿Por qué? Porque nunca terminamos de resolver el pecado. Entonces, como nunca salimos de una posición de práctica del pecado, no podemos acceder a los otros niveles de oración. Hay veces que sí, cuando tenemos algún familiar enfermo o nosotros mismos, nuestros hijos se enferman, entonces ahí es como que salimos de la redención, de la cruz y de la oración de lo que Cristo hizo en la cruz, que también debe estar en nuestro corazón y nuestra mente todos los días. Entonces pedimos oración y nos animamos a orar por un enfermo para que el Señor haga el milagro. Pero la oración de autoridad es mucho más que pedir que el Señor haga un milagro, es establecer lo que el Señor ya hizo y tener la autoridad y saber que la voluntad del Señor es para esa persona y hablarle a la enfermedad, no orarle, sino que hablarle. La Biblia dice, si le dijeres a este monte que se mueva, si tuvieras fe como un grano, ¿verdad?, le pedirías a este monte que se mueva, y el monte ¿qué hará? No dice que vamos a orar, dice que le vamos a decir al monte que se mueva y se va a mover. Esa es la oración de ascensión. Lo que pasa es que para hacer ese tipo de oraciones necesitamos estar bien seguros de la voluntad del Señor y no pedir, sino establecer. Qué lindo sentirse apoyado con esos amenes tan fuertes. Aunque usted no lo diga, estoy absolutamente convencido que esto es así. Y creo que deben caerse velos de nosotros, porque muchas veces nos hemos ido al otro extremo, a decretar cosas que nunca el Señor quiso que decretemos. Entonces entendimos la oración de autoridad y se nos dio esto y decretamos y no pasó nada. Entonces, como muchas veces no nos funcionó eso,
Dijimos, mejor quedémonos en orar a ver si es la voluntad de Dios. Pero hay un desafío mayor, hay una milla más, y es el conocer plenamente su voluntad, orar desde la mente de Cristo para establecer lo que debemos establecer como iglesia. Gracias por ese amén. Hablando de establecer y de extender, lo quise dejar para este momento. El mismo domingo, el domingo 26, después del post-wake up, va a haber un evento evangelístico en donde lo va a organizar un partido político, y entiéndame, no nos ligamos al partido político, pero está puesto el escenario, se va a festejar el Día del Niño, y lo hemos abierto a otras congregaciones que están cerca del lugar, que es Warnes y Molinedo. Se van a estar regalando para el Día del Niño un montón de juguetes, en realidad se festeja ese día, el Día del Niño, aunque el Día del Niño es otro. Y la condición que esta persona dijo, mira, yo te doy una mano si es que me dejas predicar. Entonces ese día va a haber una persona que va a estar predicando en el medio de ese acto. Le vamos a estar hablando de Cristo a las personas, y lo que se necesita es voluntarios para poder tomar datos de aquellas personas que decidan por el Señor ese día. ¿Sí? Esto se ha abierto a congregaciones que están cerca del lugar, pero Sin Fronteras también va a ser parte. Van a estar ahí Diego y Gladys, y en manos de Diego y Gladys está el tema de capacitar también a la gente para ese día. Eso está todo hablado, incluso con el Consejo de Pastores. No va a ser ni a través de Sin Fronteras ni a través del Consejo de Pastores. Es abierto a todo aquel que quiera participar, y rogamos que podamos ser parte también. Yo sé que muchos de nosotros vamos a estar cansados por el wake up, pero recuerde que al propósito o con intencionalidad no tenemos el domingo a la mañana. El domingo 26 a la mañana no tendremos reunión, y vamos a tener a la tarde a las 6:30, y esto va a estar sucediendo alrededor de las 4, 4:30, 5, hasta 5:30 más tardar. O sea que usted puede ir, levantar los datos, entregárselos a Diego y después venirse para acá. Así que los esperamos el 26 en una doble jornada para eso. Después nos vamos a poner en contacto con Diego y Gladys y vamos a ir ampliando esto, pero quiero que lo tengan en cuenta. Entonces, perdonen que me tomo un poquito de té. Leemos Efesios nuevamente, capítulo 1, versículo 20, el cual operó en Cristo. A ver, el 19. Y cuán incomparable es la grandeza de su poder a favor de los que creemos. Esto es la NBI. Este poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Dios sometió todas las cosas al dominio de Cristo y lo dio como cabeza de todo a la iglesia. Y el 23 dice, esta que es su cuerpo, es la plenitud de aquel que lo llena todo por completo, que todo lo llena en todo. Fíjense el nivel de autoridad sobre la iglesia, pero vamos a ser sinceros y vamos a evaluarnos si es que vivimos en este nivel de autoridad. Y si no lo vivimos, ¿por qué no vivimos este nivel de autoridad? Es algo que debemos replantearnos. Es algo que debemos volver a foja cero, dijo alguien, y ver qué nos está pasando. Debemos revisarnos por qué no estamos operando en esta autoridad, que no solamente se opera en la autoridad porque la Biblia lo dice. Entonces, como la Biblia lo dice, yo lo voy a decir y va a pasar. Tiene que ver con que la vida del Señor y la palabra se haga vida en nosotros, no porque la Biblia lo dice a usted le va a funcionar. ¿Se acuerda cómo hablé la semana pasada acerca de la firma digital? O sea, Dios nos dejó el nombre de Jesús. Y en el nombre de Jesús tenemos autoridad. El tema es que muchas veces no nos funcionó el nombre de Jesús, pero no es porque el nombre de Jesús no funcione, sino porque en nosotros no hay vida. Entonces, hemos echado la culpa a diferentes situaciones cuando debemos hacernos cargo de poder hacer crecer la vida en nosotros. Entonces, quería hablarles un poquitito acerca de esta vida de oración. Y me decís, Lito, ¿la estás viviendo por completo? No, necesito mucho más de esto. Necesito que se me revele mucho más, necesito más nivel de autoridad. Y no significa que el Señor no viva en mí, pero necesito que Él siga desarrollándose dentro mío.
vamos a terminar hablando acerca de permanecer, porque una cosa es que el Señor viva en mí y otra cosa es que yo permanezca en Él, que son dos cosas muy similares pero muy diferentes a la vez. Entonces, cuando Cristo ascendió al cielo, abrió un nuevo camino para que de ahí en adelante su iglesia pueda subir también de la tierra al cielo. Y no estoy hablando solamente de posiciones, porque justamente lo llena todo en todo, pero sí estoy hablando de posiciones, porque como iglesia debemos dejar la oración de la tierra al cielo y orar desde el cielo a la tierra, en la posición en Cristo. Porque muchas veces, como les decía la semana pasada, oramos por necesidades, y no está mal, porque Jesús estableció que golpeemos una vez y otra vez y otra vez, y al que llama se le abrirá, y nos dice que clamemos. Muchos hemos entendido mal la autoridad de establecimiento y por eso hemos dejado de clamar. No estoy diciendo que grite todos los días en su casa, pero el clamar tiene que ver con permanecer. El clamar tiene que ver con una vida de desesperación. No sé cómo es su vida de oración, si es de desesperación en su presencia o simplemente es Cristo en mí, me relajo, Él hace todo. Hemos confundido algunas cosas cuando en realidad Él jamás dijo que dejáramos de orar, sino que dice que establezcamos su gobierno en la tierra, pero se va a establecer con una vida de obediencia. Diga conmigo, una vida de obediencia. Sabemos que nuestro enemigo espiritual anda por allí en el aire, pero hoy ya Cristo está ascendido en el cielo. Antes este camino estaba bloqueado, pero ahora Cristo lo abrió. Está abierto, ¿sí? Cristo está ahora por encima de todo principado y autoridad, lo acabamos de leer en Efesios, y poder y señoría, y por encima de todo nombre, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Esta es la actual posición de Cristo. En otras palabras, Dios ha hecho que Satanás y todos sus súbditos estén sujetos a Cristo. Él ha puesto todas las cosas debajo de sus pies y le dio por autoridad a la iglesia. ¿Usted cree que esto pasó o no cree? ¿Cómo era esa canción la que cantamos al principio? Sí, de Gloria de la tumba venció esa parte, o la otra, la que te dije, la de Forever, la que creas que estás guiado en el Espíritu. Hay veces que cantamos esta canción, no lo hago cantar para hacerlo llorar, sino para que tomemos conciencia, porque con la canción a veces nos queda más que con una palabra. Lo estás cantando medio desanimado. Está como el arrorró mi nene, o sea, Jesucristo triunfó. Vamos, Micio, usted sabe. Mira, la muerte poder no tiene. Ahí vamos, ahí vamos. Va resucitando, va del cielo, de la tierra al cielo el Micio, vamos. Va de vuelta, va de vuelta. Gracias porque esto estuvo todo armado. Muchas veces vivimos como el Micio cantó. Pobre, le doy con un caño. ¿Vieron que tira el Chu? Sigue tirando el Chu. ¿Se acuerdan del Chu? Chu, lo llenas todo. Lo tiró. De banco. Si no querés, después esto lo sacamos de lo que se va a subir a internet y lo usamos como blooper separado. Pero saben que vivimos muchas veces con este ánimo. Sabemos que Jesucristo triunfó. Sabemos que la muerte no tiene, ¿cómo dice? Poder no tiene. Pero hacemos dormir a Cristo en nosotros. Le cantamos el arroró al Señor. Ay, gracias, Señor. Tú venciste la muerte. La muerte poder no tiene. Jesucristo triunfó. Hermanos, cuando declaramos esta palabra, a usted le tiene que temblar los pies, se le tiene que soltar la dentadura postiza, o sea, algo tiene que suceder. Pero no solo aquí dentro, el 26 tiene que suceder algo allá.
El 25 tiene que suceder con los chicos en el Wake Up. Y hoy, cuando vos te vayas de acá, tiene que seguir sucediendo porque la muerte poder no tiene. Ahí nos vamos despertando. ¡Vamos, Venezuela! De eso se trata. De eso se trata. Y tome las dentaduras de alguno que voló para acá de tanto entusiasmo. Qué bueno es saber que la muerte poder no tiene. El tema es que sabemos de la Biblia, pero no lo vivimos. Y ahí es donde comienza la muerte espiritual que creemos que no tenemos porque sabemos. Y ahí es donde la letra mata. No, porque la Biblia dice que pondrán las manos sobre los enfermos y ellos sanarán. ¿Cuándo fue la última vez que fuimos a un hospital a orar por los enfermos? Pero la Biblia lo dice, ¿eh? Y si hay algún enfermo acá, que venga, que le oramos y listo. No, este no es el ámbito para que el enfermo se sane. Si se sana, gloria a Dios. Este es el ambiente, el ámbito donde nos reunimos para capacitarnos, para lo que vamos a hacer lo hagamos afuera, en el hospital, en donde sea. Estamos contentos con el EPIC y se va a seguir haciendo. Y usted puede ser parte del evangelismo poderoso y creativo. El gran problema es que usted necesita un evento para orar por un enfermo. Y que usted necesite yo un evento para hablarle del Señor a alguien. Ese es el gran problema de la iglesia. Vamos a cantar ahora. Vamos de evento en evento. Gracias, se lo reveló. Ahora un aplauso, por favor, impresionante. Pasa eso. Entonces después ya seguimos, vos seguís fluyendo con... Era bueno, ¿eh? Sí. Seguí cantando y me olvidé lo que tenía que decir. Vamos de evento en evento y llega el día que nos cansamos de ir a los eventos. ¿Cómo nos cansamos de congregarnos? Tenemos tanta palabra. Si ahora podemos mirar por internet. Ahí los hermanos me están diciendo, los amigos, los productores nos están diciendo, lo vamos a transmitir por internet. Yo digo, no viene nadie si transmitimos por internet. Si así elegís que domingo venir y no venir, imagínate si por internet. Estoy hablando de otra congregación, no estoy hablando de Sin Fronteras. No quiero imaginar un día de frío, ahora tenemos televisor en la pieza. Porque tenemos Smart, entonces ahora conectamos, dejamos la noche anterior Netflix y hoy conectamos el Face desde la cama, decimos, Cristo venció. Decimos algo que no vivimos. Y ahora causa gracia, pero damos lástima. A ella se le fue la sonrisa, no le gustó que sea tan cruel, ¿no? Pero vamos de evento en evento. ¿Están mal los eventos? Jamás estuvieron, ni estarán mal los eventos. El problema es que si nosotros vivimos de eventos en eventos, Dios hará las cosas de eventos en eventos. Cuando Él está desesperado por manifestar su gloria, porque la creación gime y aguarda por la manifestación de los hijos, no de los eventos. La manifestación aguarda, gime por la manifestación de los hijos. Mirá lo que tenés al lado. Dile, somos hijos. Pero nos gustan los eventos. Me voy a pegar a mí mismo ahora, tenemos alineamientos, balanceo,
rotamos las 4 ruedas, los alineamientos, nos corrigen la comba. Tenemos reunión de gracias ministeriales, tenemos reunión pastorales, tenemos reunión de liderazgo. Si es que la vida del Señor no fluye, el hacer no tiene sentido. El tema es que nos gusta, porque quizás nuestro nombre sale en algún flyer. Entonces ahí leemos que Cristo sometió todas las cosas bajo su pie y me dio por autoridad. Y yo soy la iglesia porque salgo en un flyer. Y también me he encontrado con algunos que la foto de él tenía que estar en el centro del flyer un poquito más arriba. Porque si no se enojaba. Pero la gloria es para el Señor, ¿eh? Amén. Aleluya. El significado de la ascensión es muy diferente al de la muerte y al de la resurrección. Mientras esto último es totalmente para bien de la redención, lo primero es decir, la ascensión del Señor es una señal de autoridad. Esto es para ejecutar lo que ha logrado la muerte y la resurrección. Desde la ascensión, yo ejecuto lo que Cristo hizo en la muerte y en la resurrección. La ascensión manifiesta una nueva posición. Por su gracia o gracias a Dios se nos dice que Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. En el primer capítulo de Efesios se nos dice que Cristo ascendió al cielo, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y lo acabamos de leer, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo sino en el venidero. En el segundo capítulo se nos continúa diciendo que estamos sentados en los lugares celestiales con Él. Esto es lo mismo que decir que la iglesia también está por encima de todo principado y autoridad y poder y señoría y por encima de todo nombre que se nombra. Esto es un hecho. Como Cristo está sentado en el cielo por encima de todo en autoridad, la iglesia también. Como el Señor está por encima de los enemigos espirituales, la iglesia también. Así como todos sus enemigos fueron superados por el Señor, asimismo deben ser superados por la iglesia. Hay una relación entre los primeros 2 capítulos y Efesios capítulo 6. Efesios 6 nos habla de la guerra o de la lucha espiritual y nos dice que nos pongamos toda la armadura, pero es importante hacerlo desde esta posición que nos habla capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios, porque si nos ponemos la armadura fuera de la posición de ascensión, vamos a terminar agotados y cansados. Pero cuando oramos el capítulo 6, como nos manda, pero desde la posición del capítulo 1 y capítulo 2, te puedo asegurar que la victoria ya está en nuestras manos, porque es su victoria y no es nuestra victoria. ¿Cuántos pueden decir amén a esto? A veces hemos descontextualizado el capítulo 6, pero debemos entender que el capítulo 6 está en la posición del capítulo 1 y capítulo 2 de Efesios. Estúdielo en su casa y va a ver que es así. Dios ha hecho que la iglesia se siente con Cristo en los lugares celestiales. Y acá está el gran secreto. Es que no solamente se debe sentar allí, sino que debe permanecer allí. Pero muchas veces nos sentamos, nos bajamos. Nos paramos, nos sentamos. Nos bajamos, corremos un rato por la muerte, volvemos a resucitar y volvemos a ascender. Hay una canción en las canchas que dice, suben y bajan, parecen ascensor, ¿no? Ustedes no van a la cancha, cierto. Es para los que descendieron, le cantamos eso. ¿Sí? Entonces suben y bajan, parecen ascensor. Así parecemos los que a veces estamos en los lugares celestiales y bajamos a la cruz, aunque a la cruz debemos estar todos, o sea, nunca debemos salir de la cruz en cuanto a nuestra posición de muerte, pero sí en cuanto a nuestra posición de autoridad, porque ahí fue resuelto todo. En el capítulo 2 se menciona el verbo sentar y en el 6 se habla de estar firmes. En el capítulo 2 nos habla de sentarnos.
En el capítulo 6 de estar firmes, lo cual significa permanecer en esa posición contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y habiendo acabado todo, estar firmes. Nuestra lucha no es contra carne, sino contra huestes espirituales de maldad. Efesios también nos dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y también por mí, que me considero santo en Él. Entonces, hemos dejado de orar en todo tiempo, nos hemos olvidado de la súplica, nos hemos olvidado de velar, o sea, nos hemos olvidado de estar perseverantes, y queremos que la iglesia se manifieste en las calles. Si todavía no logramos que el Señor se manifieste en nosotros por completo, ahora no significa que eso a mí me ate para hablarle del Señor a alguien, pero estoy hablando de otra cosa, no de transmitirle al Señor para que otras personas sean salvos, y eso está correcto y lo debemos hacer, sino que estoy hablando de un gobierno de autoridad en este nivel, que es el nivel de ascensión. Muchas veces hemos orado desde la tierra hacia el cielo, pidiéndole por nuestras necesidades. Pero es tiempo de ser mudados en el espíritu, que se nos caigan algunos velos, vuelvo a decir, para poder orar desde esta autoridad. Y no abusar de la autoridad, sino entender que aunque tengamos autoridad, debemos conocer su voluntad para establecer, para que el monte se mueva. Ahora debemos saber si es que Dios quiere que el monte se mueva. Y ahí es donde no debemos perder nunca esa comunión y ese ida y vuelta de oír su voz. Recuerdan que ya hace 3 domingos creo que le vengo diciendo el ejemplo de Abraham cuando iba a sacrificar a Isaac. Si él no hubiese oído a Dios, hubiese matado a su hijo. Pero hubo una contraorden. Pedirle a Dios que quite el monte y ordenar al monte que se quite son dos cosas muy diferentes. Pero es más fácil solamente pedirle a Dios, porque si no lo hace es porque Dios no quiso hacerlo. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿qué hacemos? De la autoridad que Él nos delegó, le tiramos la pelota al Señor de vuelta. No, Señor, si es tu voluntad. Es la forma más sencilla de lavarnos las manos antes que conocer su voluntad. ¿Me explico? O sea, hemos dicho, Señor, que sea tu voluntad. Y el Señor nos dice, yo quiero que conozcas mi voluntad, para que le hables al monte y se quite. Pero es más fácil orar desde la posición, desde la tierra, hacia el cielo, si es que es su voluntad. Él nos dice, conoce mi voluntad. Conoce mi voluntad. ¿Está mal que tu nombre sea conocido como oraba y como leía la palabra Adri en esta mañana? En absoluto. El asunto es cuando queremos que nuestro nombre sea conocido por lo que hacemos y no por lo que somos. ¿Qué es lo que capacita a la iglesia para hacer esta oración de autoridad? Que la iglesia crea su palabra y que tenga una fe completa y que no dude en nada. 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 ¿Por qué lo digo? Porque este tipo de distracciones es la que a veces tenemos cuando el Señor va hablándonos. En el momento en que Él va a hacernos un clic, nos distraemos con algo. Eso es lo que nos pasa en la oración cuando el Señor está a punto de soltarnos algo. Distracciones hacen que nosotros volvamos al nivel de autoridad menor del que teníamos o el que deberíamos tener cuando Él nos estableció en los lugares celestiales con Cristo. Y con Él lo tenemos todo y Él lo llena todo en todo. El tema que nos tomamos versículo lo vemos, como decía la semana pasada, tenemos una mente simplista que simplifica todo. Entonces dijimos, listo, Él lo llena todo en todo, ya está. Y es verdad. Ahora, ¿qué hago yo para permanecer? Y el permanecer
es una obra del Espíritu en mí, pero yo debo dejarme seducir para permanecer. Yo debo permanecer. Ahora no puedo permanecer a causa del esfuerzo humano, y ahí es donde tenemos otro conflicto, y que ya venimos hablando tanto, pero vamos a introducirnos en permanecer. Introducirnos, yo tengo que terminar. Permanecer. Llego hasta donde llego y si no terminaré algún domingo de septiembre. No me confundí, viene agosto. En algún domingo de septiembre terminaré esto. Permanecer, diga conmigo permanecer. Diga conmigo perseverar. Es algo que humanamente yo no puedo hacer. Así como no puedo por mí alcanzar la salvación, así como mi muerte en la cruz no hubiese alcanzado, pero sí la muerte de Jesús en la cruz fue suficiente para redimir, para perdonarme, para salvarme. Porque yo debía morir, pero Él tomó mi lugar. Hay una vieja canción de Enrique Gómez que decía, ese era mi lugar, yo allí debía estar, mas tú no lo quisiste. Él estuvo y murió por mí. El tema es que debo permanecer. Vuelvo a decir conmigo, permanecer. Y de esto nos habla Juan 15, que habla acerca de los pámpanos o las ramas y la vid. Y vamos a leer estos versículos. Juan 15. Versículo 2 al 8, yo voy a leer en la NBI que me gustó esta versión. Dice, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la podo para que dé más fruto todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado, dice el apóstol. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. O sea que si yo no permanezco en Él, Él no permanece en mí. Y acá nos rompe el Cristo en mí siempre. Estúdielo. Déjeme crearle esta duda, estúdielo en su casa. Venga a la red de entrenamiento el miércoles, que tenemos una materia impresionante que vamos a dar con Adri de colaboradores. Estudie esta palabra, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. No dice permanezcan en mí, yo permanezco en ustedes. Dice permaneceré. Estudie si ese verbo estuvo bien traducido del griego. A ver si es permaneceré o permanezco. Porque quizás hay un error en Reina Valera y en los NBI. Estúdielo. Le dejo abierto este paréntesis para que usted lo abra. Le pongo aquí y después usted en su casa lo cierra. ¿Lo va a hacer? Gracias por su permanencia. Así como ninguno puede dar fruto por sí mismo, sino que tiene que permanecer en la vid, así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid. Yo soy la vid. Y ustedes son las ramas. Separados de mí, no pueden hacer nada. Decí conmigo, separados de Él, no puedo hacer nada. ¿Ustedes ven? ¿Vieron cuando hay una rama que a veces la rompe el viento o que la podan y cae en el piso? Esa rama no da fruto. Se seca. Ahora, si la rama da fruto porque está en la vid, ¿la gloria de quién es? ¿De la rama? La gloria es del árbol. La gloria es de Él.
Nunca una rama se puede llevar la gloria por el fruto. Así que quiero, y esta es una de las palabras que ayer decía Julián y que impactó en mi espíritu para bien. Decía, si algún día vienen y comen de tu fruto, que puede ser, esto ya lo agrego yo, la paciencia. Otro fruto del espíritu, amor, gozo, paz. Si alguien ve que vos tenés demasiada paz y come de tu fruto, ¿vieron? Betty es una persona que comemos siempre de su paz. Aunque a veces internamente quiere reventar a alguien, pero ella tiene paz. O mansedumbre. Ahora, si yo como el fruto de Betty, que en realidad es del espíritu, pero es un fruto que está en Betty, digo, oh, gloria a Betty. Gloria a Dios por tu rama, Betty. Tú eres una rama inefable. Nunca le doy la gloria a Betty. Siempre la gloria será del árbol. Así que no te entusiasmes con tus buenos frutos, porque no tiene que ver con vos. Lo único bueno que hiciste fue permanecer para que la vida, la savia del Espíritu, la vida del Señor vaya por tu vida y te permitas estar injertado en esa vida, porque además te injertaron. No fuiste natural. Un día se abrió el Evangelio, Pablo le habló a los gentiles y ahí fuimos injertados. Pero damos fruto. Y si permanecemos en Él, el fruto permanece. Pero la gloria siempre será de Dios, nunca será nuestra. Levanta tu mano, por favor. Habrá gente que vendrá a alimentarse de tus frutos. Habrá gente que se está alimentando de tu fruto, pero profetizo sobre tu vida que nunca tu orgullo crecerá, sino que la vida del Señor crecerá. Y la savia que hay en tu vida, que es la vida del Espíritu, hará que tengas mucho fruto, hasta 100 por 1, pero siempre la gloria será del Señor. Puedes bajar tu mano. Gracias por recibir esta palabra, porque entiendo en el Espíritu que es así, porque muchos están dando fruto. Y hay gente que dio fruto en otra congregación, pero no importa el lugar de la congregación, importa que sos parte del cuerpo, sos parte del árbol, sos la rama que Dios estableció para alimentar, para llevar fruto. ¿Hace frío? ¿Me apagaron los aires para que nos vayamos? ¿O creo que estoy con el fuego del Espíritu acá? Estoy bien. Seguimos. Y ya voy cerrando de verdad. O igual cierra Juan. Yo soy la vid y ustedes son las ramas o los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Y escuchen esto, ¿eh? El que permanece en mí el que no permanece en mí es desechado y se seca. Como las ramas que se recogen, se arrojan al fuego y se queman. Y acá entra algo tremendo. Si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Pero hemos sacado de contexto este versículo y hemos utilizado este versículo nada más. Pidan a mí y parte del versículo, pero la Biblia dice que le pidamos a Él y Él nos dará todo lo que queramos. Y si leemos un poquito antes, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Mi Padre, que es el labrador, y tomo el chiste de Julián ayer, que también dijo esto, no estoy hablando del perro, labrador. Bueno, era un chiste. Mi Padre es el labrador, mi Padre es el que poda. Escuche esto, mi Padre es el que poda. Mi Padre decide podarme, no decido yo quién me poda. A mí no me poda el pastor. A veces con algunos cortes parece que nos podaron, pero no me poda el pastor, no me poda el líder.
Mi Padre es el que me poda. Entonces, Dios decide podar a Tevi. No te voy a llamar acá, queda tranquilo. Aunque ya no sé si hay algo más para podar. ¿Estás tan flaco que? Dios decide podar a Tevi y permite algo en su familia. Si vos permaneces en Él, el diablo no te puede tocar, el que te poda es el Padre, permitiendo situaciones. Porque mi vida está escondida en Cristo. Y mira que a veces es difícil jugar a las escondidas con nuestros hijos. Pero si Dios decide jugar a la escondida con el diablo y nos esconde ahí, no nos encuentra nadie, ¿eh? El diablo nos puede tocar únicamente si no permanecemos. Y podemos establecer esto con un montón de bases, que no lo voy a hacer hoy, pero sí voy a continuar. Si yo permanezco en Él y Él permanece en mí, el que me poda es el Padre. Y es posible que dentro de ese podar, Él decida tocar o permitir que tocarte en algo, en algo, en algo. Pero déjame decirte que cuando Él te poda jamás es para muerte, siempre es para llevar fruto. Siempre es para llevar fruto. Aquí hay gente que se está preguntando por qué está viviendo lo que está viviendo. Déjame decirte proféticamente y sin conocer tu situación, que si estuviste permaneciendo en Él, ¿y cómo tenés la convicción? Hay una convicción acá interna que vos sabés que permaneciste, que no te moviste de lo que el Señor te dijo. Aunque las situaciones o personas te hicieron creer que te moviste, vos sabés internamente que no te moviste. Es el Padre podándote simplemente para que lleves más fruto y tu fruto permanezca. No sé si usted le cree al Señor en esta mañana, pero yo tengo la certeza que Dios está podando. Y cuando Él saca algo de nosotros y lo deja, es porque realmente nos sirve. Porque si serviría, lo dejaría. Pero si Él está haciéndote mover, si Él está haciendo mudarte de alguna geografía, si Él está haciendo cosas que no pensabas que Él iba a hacer y que a lo mejor creíste que era el enemigo, yo quiero hoy transmitirte paz. Si es que vos permaneciste, es una palabra al Espíritu para algunos que están en este lugar, es el Padre podándote. Es el Padre. Por favor, no cortes la savia. No hagas nada que la savia del Espíritu no haga en tu vida. Porque por más que parezcan cosas y sentís que te desarraigan cosas o que te sacan cosas o que te sacaron cosas, si es una obra del Padre, siempre traerá fruto. Y pasarán los años y comerán de tu fruto. A causa de la poda del Padre, no de tu obra. Y ahí es donde todo el rompecabezas del Señor comienza a tomar forma. Y comenzamos a ver que las piezas que parecían que nos faltaban, no nos faltan. Entonces agarramos la caja del rompecabezas y lo vemos terminado. Y yo sé que acá el Señor a varios le mostró eso, le mostró lo que el Señor va a hacer con sus vidas. Pero hoy por hoy sienten que algunas piezas del rompecabezas no están. Si permaneciste, esas piezas de rompecabezas volverán a tomar forma, porque todo lo que el Padre habló, si permanecemos, se cumplirá, se cumplirá, se cumplirá. Ponete de pie, por favor, ponete de pie. El equipo de adoración. Se cumplirá, se cumplirá.
¿Sabes lo que es podar? Es sacar todo lo que nace de mí. ¿Cuántas veces hablamos de la cruz? La cruz es eso que duele, es vaciarme de mí, es renunciar a lo mío, es renunciar a mis opiniones, a mis ideas. Por eso hay gente que cuando se habla de la cruz no le gusta demasiado. No, pero vamos, el Señor ya hizo todo, ¿qué tenemos que morir? Sí, sí. A tus opiniones tenés que morir. Pasar por la cruz es vaciarnos de todo lo que no es nuestro. Dios es el productor. Él es el podador, Él es el productor. Y si Él es el productor, además su palabra los dice, que Él produce en nosotros ¿qué? El querer y el hacer. Entonces tranquilo, no sé qué hacer ahora. Si Dios no te dijo, no tenés que hacer nada. Deja que Él produzca. Deja que Él produzca. Y les decía que el permanecer no es una cuestión de esfuerzo, es una cuestión de naturaleza. Cuanto más tenemos de Él, más permanecemos, porque Él permanece firme en su trono por los siglos de los siglos. Amén. Es ahí donde todo el rompecabezas y donde todo cobra sentido. El tema es que no nos gusta ser podados. No nos gusta ser podados. Él es el productor, Él es el labrador. Él es el único que tiene autoridad y potestad sobre la vid, sobre nosotros. Es el único que tiene autoridad. Porque si Él tiene principado sobre toda autoridad, Él también tiene autoridad. Si Él tiene autoridad sobre todo principado, sobre todo gobierno, Él tiene y debe tener autoridad sobre mi vida también. Las tinieblas nunca pueden permanecer en la luz. Cierra sus ojos, por favor. Colosenses dice, habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. El secreto para estar escondido en Él es haber muerto al yo, a la vieja vida. En donde yo estoy hoy permaneciendo es todo de Él. Y esto es importante mientras seguís con tus ojos cerrados. Vos no decidís qué es lo que debe ser podado, ni yo decido, lo decide el labrador. El labrador, el padre, es el que decide qué es lo que va a podar de vos. Sí, lo vas a dar cuenta, te vas a dar cuenta en las situaciones. Él te lo va a ir mostrando. Pero el Padre es el que sabe que tiene que podar.